Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias, amado Padre, por este tiempo, Señor. Gracias porque nos has permitido estar en esta mañana aquí, Señor, para adorarnos, Señor. Y con ese mismo gozo, Señor, presentamos en esta mañana a nuestra hermana, Padre, que trae la palabra, Señor. Esa palabra que tú has puesto en su corazón, Señor, para hablarle a tu pueblo, Señor. Gracias por ella, Señor. La bendecimos en tu nombre cada día, fortaleciéndola, llenándola de alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, muy buenos días. Que Dios bendiga a todos. Bueno, para mí es un placer, es un honor estar nuevamente en este lugar predicando. No sé, pues yo sé que hay muchos que no me conocen, pero yo soy de aquí hace muchos años. Gracias. Nos fuimos, el Señor nos sacó de este lugar hace 10 años para Cali, pues para los que no saben. Y bueno, nuevamente nos trajo, gracias a Dios. Y aquí estamos, sirviéndole al Señor. En esta mañana quiero tocar un tema que de pronto para algunos lo creen, otros no lo creen, pero es un tema importante, es un tema necesario que todos conozcamos. Este tema es el principio de varios que vamos a tocar. El pastor tiene en su corazón que sea un estudio un poco más profundo acerca de este tema, y vamos a estar tocándolo por algunos domingos, no sé cuántos domingos el Señor dispondrá de que lo toquemos. Amén. Entonces yo les pido que por favor cierren sus ojos, vamos a orar, vamos a poner al Señor como, aunque ya el Señor está aquí. Amén. Desde antes de que nosotros llegáramos, ya Él estaba aquí esperándonos, pero hay cosas que se presentan y hay situaciones que se presentan y que el enemigo hace para que nosotros no podamos recibir la palabra del Señor. Entonces en este momento nosotros nos vamos a disponer y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento, que nos dé sabiduría y que nos revista con su espíritu, para que todo lo que vamos a escuchar se quede en nuestro corazón. Amén. Que sea, como nos dice la palabra del Señor, una semilla bien sembrada en nuestro corazón, que no sea como nos dice o nos enseña la parábola de que se quedó en el camino o que se la comieron las aves. No, va a ser sembrada en buena tierra, pero eso depende de todos nosotros. Amén. El tema que vamos a tocar es importantísimo, mis hermanos. No solamente lo vamos a ver vamos a estar orando aquí, sino que después de que comencemos este estudio, vamos a comenzar a orar también en nuestras casas, porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando cómo dañar nuestras vidas, cómo dañar nuestro entorno, cómo dañar nuestra alma y mucho más, cómo dañar y quitarnos nuestra salvación. Amén. Entonces vamos a orar. Yo les invito a que por favor cierren sus ojos. Amado Señor, gracias primeramente por este día hermoso. Quisiste tener una nueva misericordia, darnos una nueva misericordia, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias porque nos has traído a este lugar a escuchar tu palabra, a llenarnos, oh Dios, de tu Santo Espíritu, a fortalecernos un día más, oh Dios, con tu presencia, con tu palabra, Señor, con todo lo que nos quieres enseñar. Gracias porque todo lo que vamos a ver hoy, Señor, son verdades, son situaciones, oh Dios, que tú nos enseñas en tu bendita palabra, y son cosas, oh Dios amado, que muchas veces no las vemos, que no las percibimos, Señor, pero que sabemos que allí están. Tú nos enseñas en tu palabra que existe el bien y que existe el mal, Señor, y que nosotros tenemos la decisión en nuestras manos de tomar el bien o de tomar el mal, Señor, de tomar el camino de bendición o de tomar el camino de maldición. Te damos las gracias y rogamos que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestro espíritu, para poder fortalecernos, para poder ser totalmente saciados con tu palabra, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús y declaramos tu presencia, declaramos tu espíritu, declaramos, Señor, ángeles, guardianes y guerreros acampando alrededor de este lugar, defendiéndonos y cubriéndonos, oh Dios, de la retaliación de
En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno. Entonces, como ya estamos viendo acá el tema, el título de esta enseñanza o de este estudio que vamos a tener por varios domingos, como les estaba diciendo, se llama bendiciones y maldiciones. Nosotros podemos escoger qué queremos, si la bendición de Dios o las consecuencias de la maldición, como nos habla, o las consecuencias de la desobediencia, como nos habla en Deuteronomio. Entonces vamos a seguir. Uy, está muy clarito. Vamos a acercar con la capa alegre. Dice, la Biblia habla muy claro acerca de estas fuerzas. En realidad, tiene mucho que decir de ellas. Las llama respectivamente bendiciones y maldiciones. ¿La han leído en la palabra? ¿Las han leído en Deuteronomio? ¿Cuántos han leído las bendiciones de la obediencia, consecuencias de la desobediencia? Amén. Entonces esto lo vamos a estar viendo ahora. Sigue diciendo, no importa cuánto se esfuerce en la batalla. La vida de nosotros, mis hermanos, todos los días es una batalla constante. Es una batalla que nosotros estamos librando todos los días con las fuerzas del bien y con las fuerzas del mal. Amén. Entonces, no puede precisar la causa de su problema o sujetarlo. A menudo siente deseos de darse por vencido. Cuando mira de cerca a la persona bajo las sombras, quizá pueda ver algo que le recuerde a usted mismo. Siente que está mirando su propia vida, aunque de alguna forma desde fuera de usted mismo. O sea, es como si usted se estuviera mirando en un espejo. Donde si nos estuviéramos mirando en un espejo y estuviéramos viendo lo que no queremos ver de cada uno de nosotros. Desde fuera de usted mismo, con un estremecimiento, empieza a preguntarse si la causa de sus problemas pudiera ser la misma, una maldición que se remonta a generaciones pasadas. Entonces digo, hay sucesos y hay cosas en nuestras vidas que nosotros pensamos, ¿por qué? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Si yo me porto bien, soy una buena persona, si yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no, mejor dicho, una cantidad de cosas que decimos que somos, pero que muchas veces ni siquiera sabemos por qué están sucediendo. En Deuteronomio 28, del 1 al 14, vemos las bendiciones de la obediencia. Si las han leído, van a recordar y van a saber que son demasiados, son 28 versículos. Son 28 versículos donde nos muestran las bendiciones o y las maldiciones, pero no, del 28 al 1 al 14 son las bendiciones. Las bendiciones por nosotros obedecer la palabra del Señor. Aquí en estos versículos vemos las bendiciones que el Señor le dijo al pueblo de Israel que podían obtener si obedecían su palabra, si obedecían sus preceptos, si obedecían sus mandamientos y si seguían conforme a lo que el Señor les había mostrado al pueblo de Israel. Asimismo, hoy en día nosotros, el Señor nos enseña por medio de su palabra cuáles son las bendiciones que nosotros vamos a tener si obedecemos. ¿Y cuáles son? Son los mismos mandamientos que el Señor nos da, las mismas bendiciones que tenemos en la palabra, las bendiciones que nos dice del versículo 1 al 14. Eso no fue solamente para el pueblo de Israel, también es para nosotros hoy en día. Amén. Si queremos pues apropiarnos de ellas. Son situaciones, son cosas que nosotros por las cuales luchamos, que no sabemos por qué suceden, pero sí sabemos. Solo que nos queremos hacer los desentendidos y los que no conocemos la palabra y el que no vamos a conocer o que no conocemos lo que el Señor nos está mostrando por medio
Miren algo muy sorprendente, mis hermanos. Después de en Deuteronomio 28, cuando leemos las bendiciones de la obediencia, después seguimos leyendo las bendiciones de la desobediencia, que sigue de versículos 15 al 68. Miren esto, miren la diferencia. Son 14 versículos de las bendiciones, pero son del 15 al 68, no conté cuántos son, pero son demasiadas las consecuencias por la desobediencia, por no obedecer a la palabra del Señor, por hacernos los desentendidos, por no leer la palabra. Porque si nosotros leyéramos la palabra, conoceríamos lo que el Señor nos dice en esos versículos, del 15 al 68, y cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Son demasiados versículos, mis hermanos, que si nosotros leyéramos estos versículos, créame que nosotros no pecaríamos. Y créame que nosotros no nos alejaríamos de la presencia del Señor. Nosotros estaríamos antes más cerca a la presencia de Dios. Estaríamos buscando estas bendiciones. Hay situaciones en nuestra vida que nos llevan a pensar, ¿por qué me suceden todas estas cosas? Pero bien, si las sabemos, vamos a seguir leyendo. En la 2, ahora sí. Una maldición se puede comparar con un largo y maligno brazo que se extiende desde el pasado. Se recarga sobre usted con una tenebrosa y opresiva fuerza que inhibe la total expresión de su personalidad. ¿Les ha pasado? ¿Han sentido que muchas veces ustedes quieren hacer algo y no lo pueden hacer? Que no se pueden expresar como quisieran expresarse, que quieren realizar algo y no les sale, no les funciona, no sirve lo que están haciendo. Esta clase de cosas, por esto es. Tenebrosa y opresiva fuerza que inhibe la total expresión de su personalidad. Nunca se siente completamente libre de ser usted mismo. Siente que dentro de usted hay potenciales que jamás llega a desarrollar por completo. ¿Cuántos tienen una profesión acá? El hermano es profesional, la hermana es profesional, ¿quién más? El hermano. ¿Les ha ido bien en esa profesión? ¿O piensan que hubieran podido dar más? ¿Sí? ¿No? Bueno. Siempre espera de usted más de lo que logra conseguir. Puede ser que ese largo brazo maligno tenga el efecto de hacerlo tropezar mientras camina. Eso sucede muchas veces cuando nosotros empezamos a desarrollar algo. Se los digo por experiencia propia. Yo he intentado hacer una cantidad de cosas y si he hecho una o dos es mucho. Por lo mismo, porque es que muchas veces estamos luchando con fuerzas que nosotros no conocemos. Y estas fuerzas vienen desde mucho antes de nosotros haber nacido, mucho antes de nuestros padres haber nacido. Esto viene de generaciones en generaciones y la palabra del Señor nos habla de las maldiciones generacionales. Pero nosotros tenemos la oportunidad de hacer que las cosas cambien, que sean diferentes para nosotros en este tiempo y para nuestras generaciones venideras. Porque es que no solamente somos nosotros, sino también nuestras generaciones que vienen después de nosotros. Tenemos nosotros la capacidad de orar y de clamar y de hacer que las cosas cambien para nuestras generaciones venideras. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo lo bueno. Pero más que hacer lo bueno es orando, leyendo la palabra, clamando y también renunciando a muchísimas cosas que nosotros creemos no tener, pero las tenemos. Porque la Biblia nos habla de esto y esto es lo que estamos viendo, de que estamos luchando con algo que no conocemos, pero la Biblia sí lo conoce, el Señor lo conoce y por eso nos está enseñando cómo salir de estas situaciones o de estas, digamos, de estas sombras en las que estamos, que este es el tema que estamos tocando, luchando contra sombras.
situaciones, son momentos, son, digamos, como si estuviéramos con una persecución, como si alguien nos estuviera persiguiendo y no dejándonos avanzar, como si nos cogieran de atrás, nos jalaran y no nos dejaran avanzar a lo que nosotros queremos conseguir. Esto también se ve mucho, mis hermanos, en la vida espiritual. Cuando nosotros queremos avanzar en el ministerio, cuando nosotros queremos seguir adelante, o el Señor más bien, porque el Señor siempre tiene planes de bendición para nosotros en nuestro ministerio, pero nos pegamos de una cantidad de cosas. Ay, no, pereza. Ay, es que tener que madrugar. Ay, no, es que tener que hacer tal cosa. Ay, es que siempre yo. Ay, es que siempre yo. O sea, son situaciones, son muchas cosas que el enemigo está haciendo para que nosotros no avancemos en la vida con el Señor. Y asimismo en nuestra vida secular. Los que tenemos empleo, los que tenemos anhelos de un emprendimiento, tampoco podemos avanzar porque siempre hay algo que nos está evitando, que nos está impidiendo seguir adelante. Son esta clase de cosas, hermanos. Son fuerzas opresivas, son una tenebrosa y opresiva fuerza que inhibe la total expresión de nuestra personalidad, de no poder seguir adelante y de no poder avanzar. Vamos a mirar aquí. En el 2, continuamos. El camino adelante parece despejado, pero de vez en cuando tropieza, sin ver con qué tropezó. Por alguna misteriosa razón, los momentos en que tropieza son aquellos en que estaba a punto de alcanzar una meta a largo tiempo acariciada, mas la meta se le escapa. En realidad, la palabra misteriosa pudiera compararse con una luz roja, señal de peligro. Se enfrentan a sucesos o situaciones para los que usted no encuentra razones lógicas naturales. Hermanos, la vida espiritual, las fuerzas que se mueven a través de los aires existen. Existen. Pareciera que hay alguna fuerza obrando que no está completamente sujeta a las leyes naturales o de las probabilidades. Como les decía al comienzo, existe el bien y existe el mal. Así como existe Dios, existe Satanás. Así como existen los ángeles del Señor, existen los enviados de Satanás. Y así como el Señor nos regala el bien, también el enemigo busca hacernos el mal. Vamos a mirar Efesios 6, versículo 12. Vamos a mirarlo en la... ¿Cómo está la Reina Valera? Vamos a mirarla ahorita en la Nueva Traducción Viviente. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí ven? Como existe el bien, existe el mal. Esto el Señor nos lo muestra para que nosotros estemos apercibidos y para que estemos muy alertas a lo que el enemigo quiere hacernos. Vamos a mirar la otra traducción. Bueno. ¿Alguien tiene pronto la Nueva Traducción Viviente? Que me colabore con esta traducción porque es realmente muy específica. No, la Nueva Traducción Viviente. Sí. Entonces, como les decía, las fuerzas del mal existen y son buscando cómo hacernos daño, mucho más a nosotros los hijos de Dios, que no queremos, digamos, fallarle al Señor, que no queremos dañar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Dice la Nueva Traducción Viviente: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, con fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Sí me entendieron? No se concentraron en la mosquita. Déjame la gané. Entonces, ¿qué sucede?
control de ellos o de cada uno de nosotros, y en que nuestra vida secular o espiritual pueda avanzar conforme a lo que el Señor quiere que nosotros avancemos. Porque para los que leen la Biblia está llena de promesas y de bendiciones para nosotros. Pero ¿por qué no las recibimos? Por esta clase de situaciones. Porque nos concentramos más en luchar nosotros mismos con nuestras propias fuerzas que seguir adelante en la presencia del Señor, buscar la presencia del Espíritu Santo para que Él se encargue, de pelear por nosotros, así como nos dice la palabra, para que Él se encargue de pelear por nosotros y de llenarnos de su Espíritu en todo momento y en cada situación de nuestras vidas. Amén. La palabra del Señor nos dice también que Él nos ha dado el poder y la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y que ninguna fuerza del mal podrá dañar. Concéntrense en acá, hermanos, por favor, aquí. Todas las cosas pueden suceder y ahí está quien solucione, gracias a Dios. Entonces, hermanos, el Señor nos ha dado, como les decía, en la Biblia un versículo que nos dice que Él nos ha dado la potestad de hollar serpientes y escorpiones y que ninguna fuerza del mal podrá dañarnos o podrá tocarnos. Amén. Entonces, siendo así, ¿por qué nosotros seguimos luchando con cosas que no entendemos o que no comprendemos? Por lo mismo que estoy diciendo, porque no hemos estudiado la palabra del Señor. En la palabra del Señor nos da las salidas para nosotros poder seguir avanzando y seguir, digamos, renunciando a todas estas situaciones que el enemigo nos ha presentado en nuestra vida. Pero todo depende de nosotros, hermanos, porque si nosotros no hacemos la tarea, nada va a funcionar. Ahí está el enemigo tratando de dañarnos, ahí está el enemigo tratando de buscar que nosotros caigamos y que no sigamos conforme a la voluntad del Señor. Sigue diciendo el tercer punto. Hay una palabra que resume los efectos de una maldición y es frustración. Usted alcanza un cierto nivel de logros en su vida y todo parece listo para un brillante futuro. Se ve que tiene todas las aptitudes y sin embargo algo sale mal. Así que empieza de nuevo y alcanza el mismo nivel que antes, pero una vez más sale mal. Después, que sucede muchas veces, se da cuenta de que es un patrón en su vida. No obstante, no alcanza a ver ninguna razón evidente para eso. Hermanos, la palabra del Señor nos dice a nosotros que solamente los espirituales podemos entender lo espiritual. Amén. Eso es alarmante, porque ¿cuántos de aquí somos espirituales? Amén. Gloria a Dios. ¿Podíamos entender todas estas situaciones? Sí. Lo habían captado, lo habían visto de esta manera, de que son de pronto maldiciones que vienen de nuestros antepasados, que son sombras con las cuales estamos luchando y que el Señor nos las está permitiendo conocer. Amén. ¿Alguno ha renunciado a ellas? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, el Señor nos muestra en su palabra que debemos hacerlo. Muchas veces en nuestra vida nosotros intentamos salir adelante por nuestras propias fuerzas. La palabra del Señor a nosotros nos dice que no es con nuestra propia fuerza, que es con su Santo Espíritu. Yo quiero que vayamos a Deuteronomio 28. Vamos a mirar el capítulo 15, el versículo 61. Quiero que... Sí, capítulo 28, sí. Capítulo 28, versículo 61. Miren esto. Miren esto, hermanos. Vamos a leer este versículo. Asimismo, toda enfermedad, toda plaga que no está escrita en el libro
Miren lo profundo de este versículo. A mí esto me impactó cuando yo estaba estudiando el tema. Asimismo, toda enfermedad, toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley. Nosotros conocemos todo lo que está escrito en la palabra. Amén. ¿Cuánto han leído la Biblia toda completa? El pastor, el hermano. Bien. Conocemos por medio de la palabra muchas enfermedades, muchas plagas, muchas consecuencias por la desobediencia. Pero yo por lo menos yo no conocía este versículo, donde dice toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, o sea, no está en la Biblia. Y aún así el Señor la hará venir a nosotros si le desobedecemos. Esto es muy tremendo. Pues a mí me sorprendió y realmente me impactó. Y es como si yo pensé, Dios mío, entonces, ¿qué podremos esperar si nos alejamos de la presencia del Señor? Si le desobedecemos y no obramos conforme a lo que Él nos está mandando. Si no obedecemos las bendiciones de la obediencia que Él nos está dando en este libro de la ley. Son cosas muy fuertes, hermanos, y muchos pueden que no crean, otros pueden que sí crean. Yo espero que sí crean, porque realmente existen y son fuertes, son muy fuertes, tan fuertes que nos pueden dañar, tanto física como espiritualmente. Tenemos que estar apercibidos, como nos dice la palabra. La parábola de las 10 vírgenes no es solamente para esperar vigilando a que llegue el Señor y nos lleve en su nube perfecta y maravilloso. No es solamente eso lo que nos dice en ese versículo. Nos enseña que todos los días nosotros tenemos, es que no es si queremos, es que tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar vigilantes de todo, en nuestro trabajo secular, en nuestro ministerio, en nuestra vida familiar, en nuestra relación personal con nuestros esposos o esposas, con nuestros hijos, todo. Las fuerzas del mal se mueven en todo y las fuerzas del bien también, porque por eso el Señor nos dice en su palabra que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero ¿cuántos le tememos? ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir y a confiar en los preceptos del Señor y en las bendiciones que Él nos está permitiendo conocer en este libro de la ley? Esto es un tema muy interesante, es un tema muy importante, un tema en el cual debemos darle la importancia que se merece. Vamos a seguir leyendo. A menudo las personas dicen algo como: lo mismo pasaba siempre con mi padre, siento como si estuviera reviviendo su frustración. O cambiémosle la palabra padre: mi madre, mis abuelos, mis tatarabuelos, mis bisabuelos, como lo quieran llamar. Nada me sale bien. El patrón pudiera repetirse en varias dimensiones en la vida de las personas, como decía ahorita, en negocios, en su carrera, en su salud o finanzas. Casi siempre tiene algún efecto negativo sobre las relaciones personales, sobre todo en el matrimonio y la familia. ¿Cuántos han notado sus familias? No sé si en todas han pasado, en la mía sí pasa, que son, digamos, separaciones constantes, o que la esposa deja a su tío, por ejemplo. Lo voy a poner mi ejemplo. Mi tío se casó y a los años la esposa lo abandonó. Eso ha sucedido más o menos unas tres veces, con varios tíos que tenemos, ha sucedido. Esto sucede mucho en varias familias. Yo creo que casi todas las familias sucede lo mismo. Sí, y otras situaciones también en los negocios, como decía acá, en la salud, muchas veces es la misma enfermedad repetitiva en las familias. Mi bisabuela murió de, no sé, de cáncer, por decirlo, por llamarlo de alguna manera. De ahí en adelante también
La enfermedad dice que es generacional. ¿Cómo se dice? Hereditaria, sí, gracias. Entonces, eso lo llaman hereditario. ¿Y por qué no estamos heredando las bendiciones que ellos tuvieron? O sea, las maldiciones sí las llamamos hereditarias, pero las bendiciones, ¿por qué no las llamamos hereditarias? Porque yo me imagino, creo y espero en el Señor de que en ese tiempo el Señor también los bendijo mucho. Es más, conozco personas, por parte de pronto de mi esposo, que su abuelo tuvo una profesión muy buena, una profesión donde tenía demasiado dinero. No me acuerdo quién. El caso es que el Señor tenía mucho tiempo. Y no le dejó nada a los pobres hijos. Todo se lo parrandeó, se lo bebió con las mujeres, suele suceder. Y no pasa últimamente. No se ve últimamente. El dinero, hermanos, la palabra del Señor nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el Señor nos da dinero para nosotros poder disfrutar de muchas cosas que bueno, queremos darnos algún gusto, y entonces el Señor nos da la oportunidad. Eso sucedió con los antepasados de nosotros, que tuvieron mucho dinero. ¿Y dónde están? Yo pregunto, ¿dónde está ese dinero? Porque se supone que se los dio o nos da, digamos, hablando de este tiempo, nos da el dinero para que nosotros podamos bendecir a otros, para que podamos bendecir nuestras vidas, para que podamos suplir muchas necesidades. En ese tiempo el Señor se los daba con ese propósito también, con ese fin. Seguimos esperando, yo creo que es conocido esperando. ¿Qué se hizo el dinero? ¿Qué se hizo? Pero las enfermedades sí. O sea, sí quedaron en esa misma línea de generación. Las enfermedades, las maldiciones, las separaciones, todas estas cosas sí quedaron en esa generacionalidad, por llamarlo así. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Yo les pregunto, ¿ese era el propósito de Dios? El propósito de Dios con nosotros y con todas las generaciones que vienen desde el tiempo de Jesús, ¿cuál era? Bendición. Bendición. Y en esos versículos, en esos corticos versículos donde nos muestran las bendiciones, son bendiciones muy poderosas. Son bendiciones que si nosotros nos ponemos a compararlas con las consecuencias de la desobediencia, esas bendiciones opacan todas esas maldiciones. Si nosotros las tomamos, si nosotros nos apersonamos de esas bendiciones. Pero hoy en día estamos aferrándonos más a las maldiciones que a las bendiciones. Y estamos tomando esa palabra es que esa enfermedad es hereditaria. Ya, listo. Es hereditaria, no va a morir de eso. No es así, hermanos. El Señor no nos llamó, no nos trajo a este mundo para que nosotros vivamos conforme a una maldición generacional. Nosotros tenemos la autoridad, como les decía ahorita, de soltarlo, de renunciar y de no seguir ese mismo camino, esa misma cadena de maldiciones. Vamos a terminar. Vamos a mirar el libro de Jeremías, capítulo 20, los versículos 17 y 18. Miren lo que dice Jeremías lo llaman el profeta llorón, ¿cierto? Jeremías se mantenía lamentándose y dice: ¿por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver el trabajo y el dolor que mis días se gastasen en la frente. Nosotros, yo creo que cuando tenemos tanta frustración en nuestro corazón, cuando sentimos que no somos papás o que no servimos para nada,
Muchas veces somos capaces de decir lo que dice Jeremías, aún sabiendo lo que el Señor estaba haciendo con Jeremías, porque Jeremías era un profeta del Señor. Fue uno de los profetas mayores, uno de los mejores profetas, uno de los más usados por el Señor, y fue capaz de mencionar estas palabras. Mis hermanos, la palabra del Señor nos dice que si el justo con dificultad se salva, ¿qué será entonces del impío? Miren, esto lo decía una persona totalmente usada por Dios, una persona que, Dios mío, yo no podría ni siquiera decir de qué manera usaba el Señor a Jeremías, pero fue capaz de mencionar palabras como estas. Y nosotros muchas veces mencionamos palabras así, sabiendo que en su palabra el Señor nos da promesas de bendición, promesas donde nos puede usar igual como usó a Jeremías. Y somos capaces de pronunciar palabras de estas. Esto nos lleva a pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ir terminando. En Éxodo 20, del 3 al 5, Dios había pronunciado una maldición sobre los idólatras hasta la tercera y la cuarta generación. Algunas veces las maldiciones pueden no tener su origen en generaciones anteriores. Pueden ser el resultado de obras o sucesos a lo largo de nuestra vida propia. Pudiera ser que una maldición de generaciones previas se haya agravado con sus mismas acciones. Sin embargo, cualquiera que sea el origen de su problema, una cosa es cierta: usted está luchando con algo que no puede identificar ni comprender. Dejando un poquito atrás las maldiciones generacionales, las que vienen de nuestros antepasados, nosotros ocasionamos también muchas maldiciones en nuestras vidas, con nuestros actos, con nuestra desobediencia, con el pecado que hay en nuestro corazón, con el pecado de nuestra naturaleza humana. Esto nos lleva a nosotros a tener maldiciones por parte del Señor. Si dudan un poquito de lo que yo estoy hablando, mis hermanos, los invito a que lean Deuteronomio 28, del 15 al 68, las consecuencias de la desobediencia. Si dudan un poco de lo que yo estoy diciendo en este momento, porque existen y van a existir si nosotros no tomamos la decisión de cambiar estas situaciones, de obrar conforme a lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Para eso nos dejó la Biblia, para que nosotros conozcamos y nos deshagamos de todas las fuerzas ocultas que el enemigo está poniendo en nuestras vidas, que nos está llevando por el camino de perdición y no lo estamos viendo, que no nos estamos dando cuenta de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas del mal que nos quieren dañar. Amén. Amén. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres el centro de este lugar, porque tú eres el centro de la palabra, Señor, que traes en esta mañana. Gracias por lo que nos enseñas, gracias por la bendición que nos das todos los días, porque nos muestra, Señor, el camino por el cual nosotros debemos seguir para poder cumplir con tus mandamientos, con tus bendiciones, Señor, y poder sacar de nosotros toda maldición, Señor, que sea generacional o sea actual, Señor, nos daña y nos perjudica para nuestra vida, Señor, y para nuestras generaciones. Rogamos, Espíritu Santo, que seas tú llenándonos de tu presencia, que seas tú ayudándonos para que todos los días podamos deshacernos, Señor, de las fuerzas malignas que nos dañan, Señor amado. Que como dice tu palabra, Señor, seamos revestidos de tu Santo Espíritu, de la armadura del Espíritu Santo, para poder soportar los dardos del maligno, Señor, y que ninguna fuerza del mal pueda dañarnos, oh Dios amado. Rogamos que hoy sea el inicio, Señor, de una nueva temporada, Señor, espiritual para nosotros. Que sea el inicio, Señor, de poder renunciar y poder zafarnos, oh Dios, de todo lo que el mal ha traído a nuestras vidas. Llénanos, Dios, de tu presencia y ayúdanos para que
y amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Terminemos este momento así, sin antes, después de esta oración.